Vamos a estudiar cómo se ejecuta en el camino de datos multiciclo la instrucción de ramificación condicional BEQ. Los dos primeros ciclos de las instrucciones son iguales para todas ellas, así que vamos a recordar qué es lo que sucede en los mismos. Lo primero es realizar la lectura de la instrucción. Para ello tomamos el contenido del contador de programa y lo llevamos a la entrada de direcciones de la memoria poniendo un 0 en IORD. Después activamos la lectura poniendo un 1 en memread y transcurrida la latencia de lectura por memdata sale la instrucción que se grabará al final del ciclo en el registro de instrucción poniendo un 1 en IRWrite. Por su parte, el incremento del contador de programa se realiza en paralelo en el primer ciclo de reloj de la instrucción y para ello tomamos el contenido del PC, nos lo llevamos a la primera entrada de operandos de la unidad aritmético lógica, para lo cual ponemos un 0 en ALU-SRCA. El segundo operando de la unidad aritmético lógica tiene que ser el 4, lo que conseguiremos poniendo 0,1 en ALU-SRCB. Luego, para hacer la suma, tenemos que poner un 0,0 en ALU-OP. Transcurrido el retardo de la unidad aritmético lógica, por ALU-RESULT sale el valor del PC más 4, que hay que llevarse a la entrada de datos del PC atravesando el multiplexor controlado por PC Source. Por tanto, en PC Source tenemos que poner 00. Poniendo un 1 en PC Bright conseguiremos que se habilite la escritura en el contador de programa al final del ciclo y entonces se grabará en él el valor de PC incrementado. En el segundo ciclo de decodificación no se podía generar ninguna señal de control porque desconocemos en ese momento cuál es la instrucción que hemos leído. Por tanto, lo que se hace es actuar por defecto con operaciones que se pueden realizar gracias a la información que se ha grabado, que se ha obtenido en el ciclo 1. Entonces, simplemente lo que haremos es escribir sobre los registros A y B el contenido de los registros cuyos identificadores vienen en los campos RS y RT de la instrucción. Esta operación se realizaba automáticamente porque en el momento que grabamos en el registro de instrucción todos los campos de la instrucción, por las salidas correspondientes salen los identificadores y el banco de registros automáticamente responde con el retardo propio de un nanosegundo por sus salidas con los contenidos de dichos registros que al final del ciclo se graban en los registros transparentes A y B. Si la instrucción leída es una ramificación condicional BEQ, faltarán aún dos etapas para completarla. La primera consiste en calcular la dirección de ramificación sumando el contenido del contador de programa más el desplazamiento extendido en signo y desplazado 2 lugares a la izquierda. La segunda es escribir condicionalmente esta dirección en el contador de programa dependiendo de la comparación de los registros fuente que han sido cargados previamente en los registros transparentes A y B. La comparación se realiza mediante una resta en la unidad aritmético lógica y si el resultado de esa resta es nulo, la escritura de la dirección de ramificación en el contador de programa se hace efectiva. Si el resultado no es nulo, no se escribirá nada en el contador de programa. De acuerdo con la anterior, en el tercer ciclo de la instrucción habría que calcular la dirección de ramificación sumando el PC más el desplazamiento extendido en signo desplazado 2 lugares a la izquierda. El PC entraría como primer operando en la unidad aritmético lógica y para ello tendremos que hacer ALU-SRCA igual a 0. El segundo operando entraría por la última entrada del multiplexor al segundo operando de la unidad aritmético lógica. Por tanto, tenemos que hacer ALU-SRCB igual a 1, 1. La operación en la unidad aritmético lógica sería una suma, para lo cual tendríamos que poner 0, 0 en ALU-OP. El resultado de la suma se cargará en el registro ALU-OUT. El resto de las señales de control permanecerían con sus valores por defecto. En el cuarto ciclo de la instrucción BEQ habrá que comparar el contenido de los dos registros fuente y en caso de que el contenido de ambos coincida, se grabará en el contador de programa la dirección de ramificación que se calculó en el ciclo 3 y quedó grabada en ALU-OUT al final del mismo.
Si el contenido de ambos registros no coincide, entonces no se realiza ninguna escritura sobre el PC. Por tanto, habrá que hacer dos cosas. Por un lado, comparar y por otro lado, escribir. La comparación se realiza con una resta en la unidad aritmético lógica. Los dos registros fuentes estaban cargados ya en los registros transparentes A y B. Por tanto, habrá que tomarlos desde dichos registros poniendo un 1 en la señal ALUSRCA y un 00 en la señal ALUSRCB. En ALUOP tendremos que poner 0,1 para que haga una resta. El resultado saldrá por ALURESULT, pero no nos interesa exactamente el resultado, nos interesa lo que sale por la señal del indicador de resultado nulo, que viene por este camino hacia una puerta AND. Si ese resultado de la resta es 0, es que los dos registros coincidían y por la señal 0 saldrá un 1, que trataría de forzar una escritura en el PC, pero para ello tenemos que poner un 1 en PC BrightCont. Entonces esos dos unos en las entradas de la puerta AND fuerzan un 1 en su salida, que a su vez fuerza un 1 en la salida de portador, que habilita la escritura en el PC. El valor escrito en el PC procedería del registro ALUOUT, que estaba grabado ya al final del ciclo anterior. Por tanto, tendremos que atravesar el contenido de ALUOUT por el registro contado por PC Source y ponerlo en la entrada de contador de programa para que así, cuando se active la carga, en caso de que los dos registros coincidieran, el valor que se cargue sea precisamente este. Para ello, PC Source habría que ponerlo con 0,1. Si resulta que la resta da un resultado no nulo, por la señal 0 sale un 0, de forma que la salida de la puerta AND tendrá un 0, de forma que la salida de la puerta OR también tendrá un 0, y entonces la escritura no se realizará. Por tanto, las señales que hay que habilitar son PC Source con valor 0,1, PC BrightCont con 1, ALUSRCA con 1, ALUSRCB con 0,0 y ALUOP con 0,1. El resto de las señales del camino de datos quedará con su valor por defecto. Aquí tenemos el resumen de lo que sucede con la instrucción BEQ. Como puede verse, se consumirían 4 ciclos para ejecutarla. Por tanto, el retardo sería de 8 nanosegundos. Es posible optimizar la ejecución de la instrucción BEQ para que se ejecute en menos tiempo. Para ello nos vamos a fijar en la primera operación que se hace tras la decodificación, que es el cálculo de la dirección de ramificación. Esto se hace sumando el PC más el campo offset extendido en signo y desplazado 2 lugares a la izquierda. El PC ya está incrementado en el momento en el que hace esta suma. Nos vamos a fijar ahora en qué instante se conoce el valor del PC incrementado y en qué instante se conoce el valor del campo offset. El PC incrementado se calcula en el primer ciclo y el valor del mismo se conoce en el nanosegundo 2. Y el campo offset está en la instrucción, que se carga en el registro de instrucción también en el nanosegundo 2. Por tanto, el cálculo de la dirección de ramificación se puede iniciar antes, no hace falta iniciarlo en el nanosegundo 4, sino que se puede iniciar en el nanosegundo 2 y por tanto terminarlo en el nanosegundo 4. De manera que esta operación que hacíamos en el tercer ciclo podemos hacerla en el segundo. Y entonces el PC de ramificación estaría ya calculado en el nanosegundo 4. Por tanto, nada nos impediría mover la comparación y la escritura condicional que hacíamos en el cuarto ciclo, moverla al tercero y así ahorrar un ciclo en la ejecución de la instrucción que en vez de tardar 4 ciclos, ahora tardaría 3. Una vez realizadas las consideraciones anteriores, vamos a volver a analizar la ejecución de la instrucción BEQ por todos sus ciclos, uno por uno. Empezamos por la lectura, en la cual hacemos lo de siempre, es decir, cargar el contenido de la instrucción en el registro de instrucción. Para ello, llevaremos el valor del PC, el contenido del PC, a la entrada de direcciones de la memoria, poniendo un 0 en IORD. Activaremos una lectura poniendo un 1 en memread. Saldrá por memdata
el contenido de la instrucción que se grabará en el registro de instrucción porque habremos puesto un 1 en IRBrite. Por otra parte, el incremento del contador de programa exige que metamos el contenido del contador de programa por el primer operando poniendo un 0 en AlloSRCA, segundo operando meteremos el 4, poniendo un 0,1 en AlloSRCB y haremos una suma poniendo 0,0 en AluOp. La salida de la AluResult contendrá el PC incrementado después del retardo correspondiente y este valor hay que hacerlo atravesar el multiplexor controlado con PC Source poniendo un 0,0 en dicha señal. Entonces esto va a la entrada de datos del contador de programa. La escritura se activará poniendo un 1 en PCBrite, lo cual forzará un 1 por la salida de la puerta OR y activará la escritura. Ahora, en el segundo ciclo las cosas van a ser un poco más complicadas. Recordemos que en las instrucciones anteriores, en este ciclo hacíamos la decodificación de la instrucción y la lectura de los operandos fuente, que estaban en el banco de registros de propósito general. Hemos visto que en la instrucción BQ se pide, para optimizar su ejecución, poner también en este segundo ciclo el cálculo de la dirección de ramificación. Lo que sucede es que en el segundo ciclo no se puede realizar un tratamiento diferenciado de unas instrucciones respecto de otras, porque en ese momento la instrucción está sin decodificar. Por tanto, la solución sería calcular la dirección de ramificación en todos los casos, sea cual sea la instrucción que se haya leído, y así tener ese valor calculado. En el caso de que fuera un BQ, utilizamos este valor en el tercer ciclo. En el caso de que la instrucción leída no fuera un BQ, este valor entonces lo descartaremos. Bueno, vamos entonces con lo que sucede en este ciclo. Primero, a partir de los 6 bits más significativos de la instrucción, se introduce el código de operación en la unidad de control que se prepara para en los sucesivos ciclos generar la secuencia de señales necesarias para ejecutar las diferentes instrucciones. Recordemos que lo que hacíamos aquí también era leer los registros fuente. Esto se hacía de forma automática porque una vez cargado el registro de instrucción, el código de la instrucción con el resto de campos, salen por las salidas pertinentes los identificadores de registro que van al banco de registros, que automáticamente responderá tras un nanosegundo con el contenido de esos dos registros fuente, y al final del ciclo estos dos valores quedarán cargados en los registros transparentes A y B. Pero ahora también estamos diciendo que hacemos el cálculo de la dirección de ramificación, para lo cual lo que vamos a tener que hacer es pasar el valor del contador de programa a través del multiplexor pertinente para que entre como primer operando. Para eso pondremos AlloSRCA igual a 0. Pasar el campo de desplazamiento extendido en signo y desplazado 2 lugares a la izquierda como segundo operando, para lo cual pondremos 1,1 en AlloSRCB, y sumar, para lo cual pondremos 0,0 en AluOp. Transcurrido el retardo correspondiente, saldrá por AluResult el valor de la hipotética dirección de ramificación, que en el caso de BQ sí será la dirección de ramificación, en otro caso será otra cosa que no tiene nada que ver, pero de cualquier modo al final del ciclo el valor quedará grabado en AluOut. El resto de las señales de control quedarán con su valor por defecto. Para terminar la instrucción BQ tenemos que realizar la escritura condicional sobre el contador de programa. Exactamente lo mismo que se hacía en el caso de los 4 ciclos sin optimizar, solo que ahora esto lo vamos a hacer en el ciclo 3. Para ello recordamos que tomábamos los dos registros fuente que estaban cargados en A y B y los metíamos por los operandos de la unidad aritmético-lógica, poniendo un 1 en AlloSRCA y un 0,0 en AlloSRCB. Hay que hacer una resta, por tanto 0,1 en AluOp. Se actualizaba el valor del indicador de resultado nulo que se llevaba a la puerta AND. Habíamos puesto un 1 en PCBriteConf, por tanto el resultado de la comparación saldría por la puerta AND y después por la puerta OR para ir a la señal de habilitación de carga. Si el
el resultado era 0, si el indicador de 0 valía 1, entonces se hará la escritura condicional y en caso contrario no se hará. De todos modos, habrá que llevar por si acaso el valor de la dirección de ramificación que estaba en ALU-OUT desde el final del ciclo anterior a través del multiplexor controlado por PC-source, poniendo en PC-source 0,1. Con esto tendríamos ya hecha la escritura en caso de que fuera necesario. En caso de que la condición hubiera resultado falsa, no se realizará la escritura. El resto de las señales de control quedarían con su valor por defecto. Aquí tenemos el resumen de la ejecución de la instrucción BQ. Como puede verse, ahora tarda 3 ciclos en ejecutarse frente a los 4 que tardaba la versión de BQ no optimizada. Se recuerda que ahora la fase de decodificación en todas las instrucciones incluye el cálculo del PC de ramificación. Por tanto, habría que modificar las tablas y el análisis del resto de las instrucciones que hemos estudiado, que son las de tipo R, J, LW y SW, y poner el segundo paso exactamente igual que aparece aquí en la versión optimizada de la instrucción BEQ.